programa, como a maestros que nos hablarán de la importancia de generar en todos los espacios, primero en el familiar, luego en el escolar, luego en el laboral, en el empresarial y en toda la comunicación que podemos establecer con las personas, las condiciones para la participación. Participar no es algo que se dé de forma espontánea o inercial. No es algo que surja ni con la edad ni con la buena intención. Así como todos tenemos que aprender habilidades para el razonamiento o tenemos que incorporar habilidades para la comprensión lectora y análisis de la información, las habilidades sociales también se forman, también se aprenden, también se viven. Y justo queremos abrir el año, este 2023, en esta Junta Nacional para hacer una reflexión sobre la importancia que tienen las habilidades sociales, la participación y luego el trabajo comunitario. A nivel mundial se ha identificado que los modelos familiares, educativos y empresariales han estado orientados más al desarrollo de habilidades para el trabajo, el desempeño individual, no comunitario, no social, no colectivo. Y para resolver los temas que el reto del siglo XXI nos impone, necesitamos saber trabajar en equipo, necesitamos saber trabajar en conjunto, necesitamos ese cerebro y ese corazón social para saber tener liderazgos sociales, a veces trabajar de una manera mucho más discreta, a veces dejar el liderazgo a otro, a veces tomar el liderazgo, a veces saber acordar, a veces respetar los acuerdos y poder impulsar con toda la fuerza algo que fue decidido en colectivo. Y esas habilidades son las que todavía tenemos como un reto en el desarrollo, ¿no? Hemos asociado mucho la política partidista a la política electoral y no todo acto de elección es un acto político. Fijar una postura es un acto político, incluso a nivel familiar, a nivel laboral, y me parece que eso tiene un origen, ya nos lo decía el maestro Torres, en la familia y luego en la escuela. Entonces queremos escuchar a dos maestros que nos digan cómo en el marco de la pandemia y luego en el regreso a clases y luego con toda su experiencia, ellos han notado lo que falta en las escuelas para ir formando a la participación. La vida nos va a retar a participar, siempre. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a una tienda, a un supermercado, al mercado local, pues vamos a tener que tomar decisiones, vamos a tener que saber estacionarnos, vamos a tener que no pagar o si nos hacen mal la cuenta. Siempre vamos a estar participando y con ética vamos a tener que establecer las relaciones con los otros. Si vivimos en un edificio, tenemos que compartir decisiones. Si estamos en un semáforo, si nos atrapa una manifestación, si estamos en una condición donde tenemos que ayudar a otro, pues vamos a tener que participar. Entonces me gustaría darle la palabra a dos de estos profesores que nos van a comentar qué ven desde la escuela. Iniciaremos con el maestro José Macario López Valderas y voy a iniciar con él porque nos va a hablar desde su experiencia en educación básica. Él es profesor de educación media básica y de educación superior, licenciado normalista en educación media básica con la especialidad en español, doctor en gerencia y política educativa,
Cuenta con más de 15 años frente a grupo, 5 años de asesor técnico pedagógico en supervisión escolar y 7 como director escolar. Dentro de su formación integral académica tiene estudios en filosofía educativa, ciencia política, derecho e informática. Es diseñador de páginas, es un hombre que le gusta mucho la tecnología, administra la página web denominada Forindo y miembro fundador activo de la NIEM, Asociación Nacional por la Inclusividad Educativa en México, donde me congratulo de participar también. Maestro Macario, lo escuchamos. Doctora Patricia, muy amable, muchas gracias. Les agradezco la invitación. Les agradezco mucho la invitación. Doctor José Antonio Esquivias, presidente de la Comisión Nacional de Educación, agradezco a nombre de la NIEM su invaluable invitación. Asimismo a los colegas y público en general, empresarios, por permitirme presentar también esta disertación en torno a la formación ciudadana desde la escuela. De acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de Educación Pública, se atiende a cerca de 24 millones de alumnas y alumnos de educación básica, con un total de 1.225.580 docentes en 232.966 planteles escolares en todo el país. El promedio de alumnas y alumnos en atención presencial por docente es de cerca de 20 estudiantes. Claro está que la distribución y diversificación por zonas geográficas determina el número real de estudiantes dependiendo los bajos o altos índices de población. El número de integrantes, de acuerdo con la composición de las familias y hogares mexicanos, es de 3.6 personas por hogar. Si nosotros inferimos el impacto de los docentes y las familias mexicanas, tendríamos a una población total de 86.400.000 ciudadanos en toda la República Mexicana. Actualmente, de acuerdo a los datos de la INEGI, somos 126 millones de mexicanos, es decir, que el impacto de los docentes en educación básica es casi del 69% de la población total. Estos datos nos llevan a reflexionar que los procesos instruccionales y educativos en la educación media básica son de progresión geométrica y de impacto global. La educación básica, en ese sentido, tiene la particularidad de ser, en su quehacer educativo, un 80% de carácter formativo y un 20% en su carácter informativo. Es decir, el desarrollo de destrezas psicomotrices y la formación de hábitos predominan frente a la integración de habilidades cognitivas. Esto no significa que no se tengan procesos de integración epistémica a esta edad, sino que se busca conformar hábitos de integración social y humana, ya que se está formando al futuro ciudadano. Pero, ¿por qué no logramos ese objetivo fundamental? Francisco Larroyo, en Educación Comparada, nos describía que las políticas educativas, las pedagogías innovadoras y la realidad educativa tienden a ser incongruentes, ya que en política educativa se ha dado lugar a procesos informativos e instruccionales basados en un sistema secuencial de aprendizajes dirigidos, orientados y dirigidos a través de libros de texto y de subprogramas cocurriculares, donde el docente solo es un obrero de la educación. Es decir, se ha dado prioridad más en el saber que en el hacer. Y en educación básica, el hacer es base consustancial de un desarrollo que está sustentado en el equilibrio de la formación integral básica. De acuerdo con las investigaciones científicas en psicopedagogía y desarrollo social y del impulso hacia políticas educativas en programas educativos por organismos internacionales de las últimas décadas, nos sugieren que la construcción del nuevo ciudadano es una necesidad vital para la subsistencia y coexistencia pacífica de un mundo que lo necesita y de un país que sigue en pleno desarrollo socioeconómico, por lo que no debe existir desarrollo económico sin progreso social. No obstante, los indicadores de la realidad social nos determinan que los niveles de convivencia ciudadana son cada vez más deficientes y eso lo vemos reflejado en nuestro diario acontecer, al encontrarnos con ciudadanos que no tienen incorporados principios éticos que regulen su conducta social. Lo que sí encontramos son valores morales que rigen una conducta basada en actos de sobrevivencia y supervivencia, casi sustentados en una barbarie de subsistencia indiferenciada, integrada en valores individualistas
que son propios de un sistema de producción acelerada y de una lógica de capital indiferenciada. Frente a esta realidad y el cómo vemos a la formación ciudadana desde la escuela, es diferenciando la educación de la instrucción y estas del adiestramiento. Los tres procesos son dialécticamente necesarios en la formación inicial urbana, pero debemos aprender a separarlas e integrarlas. La educación es un concepto filosófico que abarca todas las esferas de la vida social, de tal manera que el quehacer y objeto del mismo somos todos. Todos educamos, todos integramos valores morales y principios éticos que van a regir nuestra vida social y todos debemos confluir en un derecho común, ya que al vivir en sociedad debemos integrarnos a las normas que rigen su coexistencia. Las normas que deben regir nuestra conducta son subjetivas en cuanto que devienen de principios éticos que van a regular nuestros actos y son objetivas en cuanto que están presentes en el marco jurídico en el cual estamos inmersos. Es decir, en la primera es porque debemos ser autogestivos, no deberíamos requerir la coerción para ser respetuosos con nuestro medio ambiente, para ser íntegros en nuestro quehacer humano o para ser honestos en nuestras relaciones sociales. Tampoco requerimos de una fuerza externa que nos obligue a no tirar basura en la calle o para respetar los derechos fundamentales de personas vulnerables, física, psicológica, económica, política o culturalmente diferentes a nosotros. Ejemplos de ello los podemos observar cuando caminamos, manejamos, compramos, tramitamos, negociamos, instruimos, capacitamos o convivimos, como bien hace un momento lo decía la doctora Patricia. Es decir, la educación no es un problema de la escuela, tampoco es una responsabilidad del Estado, el cual se ha tomado seria y erróneamente este papel. Si bien es cierto que debe garantizar la educación en el país, también es cierto que es un problema social y es la sociedad la que construye este paradigma. La instrucción sí es un problema de la escuela, es la que integra procesos de aprendizaje, la que facilita e incorpora una integración cognitiva de los saberes del conocimiento humano. Es ahí donde requiere a maestras y maestros preparados en sus disciplinas o áreas del conocimiento para que puedan integrar y preparar a sus pupilos en grandes mujeres y hombres de ciencia y, lógicamente, en buenos ciudadanos. Y el Estado debe dotar de las herramientas necesarias para ese propósito en infraestructura, material psicopedagógico y didáctico y recursos humanos para dicho fin. El adiestramiento, por otra parte, es la disciplina. Este proceso se integra en ambos ámbitos porque permite fortalecer el compromiso y la entrega en el ser, en este ser humano que queremos formar. Es donde se deben integrar hábitos y costumbres, es decir, buscamos la construcción de un etos que dé lugar a un ser humano integral, capaz de cumplir en su práctica diaria con los principios éticos que regulan su vida en armonía con la coexistencia social. En este sentido, la escuela es el deber ser. La escuela perdería sentido si no tuviese un paradigma del ser, una utopía del cómo debería formar a un nuevo ciudadano. Pero, ¿cuál es el verdadero papel de la escuela? La escuela tiene el deber de formar e integrar al nuevo ciudadano en la construcción de hábitos que confluyan al respeto irrestricto hacia las leyes que nos regulan como entes sociales. Pues al cumplir y dar a conocer estas normas de convivencia social, determina e integra el conocimiento del marco jurídico en el que un ciudadano debe ajustarse en conciencia y acto. En la medida en que las niñas y los niños aprendan, asimilen e integren en la construcción de un etos una cultura cívica, habremos posibilitado la construcción de una sociedad basada en un derecho naturalista y por supuesto en un derecho positivo. Solo nos queda reafirmar que no es la escuela la única que integra procesos instruccionales de aprendizaje y de educación, también lo es la sociedad en general. Por ello la educación es una responsabilidad de todos. Recordemos que la escuela sistematiza e integra los conocimientos de la cultura universal. Pero ¿de qué sirve que una niña o un niño lleve los conocimientos y la información a casa si la familia en su práctica diaria actúa contrario a estos principios que nos deben regir como seres humanos? Es un deber confluir todos en una cruzada educativa que nos permite erradicar la ignorancia, el individualismo, la indiferencia y todas aquellas prácticas que vayan en contra de los principios fundamentales de los derechos humanos.
Es por ello que la Asociación Nacional por la Inclusividad Educativa en México está preocupada por alcanzar un proyecto educativo nacional que coadyuve en el bienestar social y eleve el coeficiente cívico de una ciudadanía cosmopolita, donde seamos capaces de integrarnos inclusivamente en esta utopía llamada educación. Que entendamos las maestras y los maestros de educación básica que el alcance de nuestra labor va más allá de ser un obrero instruccionalista y operario, que la labor educativa e instruccional tiene un alto impacto en la población nacional mexicana, que al ser conscientes de nuestra práctica educativa, estaremos conscientes de que estamos transformando a una nación. El impacto estadístico es muy amplio, que nuestra labor va más allá del llenado de un libro de texto o del cumplimiento de sus programas curriculares o inclusive de una política educativa. Es por ello por lo que invitamos a las maestras y maestros a transformar nuestra práctica educativa pedagógica y a la sociedad en general a aceptar que la educación es una responsabilidad de todos y que debemos ser congruentes en pensamiento y acción. Sí quiero enfatizar en esta parte porque hemos no diferenciado entre lo que es una instrucción pública o una instrucción privada, pero que al fin y al cabo es precisamente esa descentralización de contenidos curriculares, pero también que la educación es un concepto filosófico que abarca más allá y abarca todas las esferas de la vida social. El adiestramiento y la disciplina, si los tres hacemos confluirlos en áreas muy específicas, creo que podríamos tener a un excelente ser humano, capaz de ser autogestivo y no lógicamente que actúe conforme a una cohesión política o social o incluso bajo un marco jurídico. La manifestación de las conductas de las niñas y los niños es un reflejo de los adultos. Ya lo dijo, ya lo comentaron hace un momento el maestro Federico, si mal no recuerdo, y de verdad que debemos estar todos en esta unión para que podamos hacer esa transformación. De tal manera que seamos conscientes de ello y verán cómo la ciudadanía será el reflejo de la congruencia entre lo que somos y lo que queremos ser. Educar es construir, construir es integrar, integrar es unir. Les agradezco de antemano de su fina atención. Muy amables, gracias. De que la educación básica requiere que se mire bien más allá de una política educativa. La política educativa es como una pared de fusilamiento. Se implementan políticas donde el obrero, donde al maestro lo convierte en un obrero, y es un obrero instruccionalista. No le permiten hacer, no le permiten construir el conocimiento a partir de esos aprendizajes situados, a partir de su propia realidad educativa. Por eso citaba hace un momento a Francisco Lagoyo, porque él diferencia muy bien estos tres momentos. Diferencia las políticas educativas de las pedagogías innovadoras y de la realidad educativa. El problema es que no estamos cayendo en una armonía y requerimos esa armonía. La requerimos porque es necesaria para la transformación social y política de un país que lo requiere para esa maduración política, porque la política es en esencia precisamente un arte, es la capacidad que vamos a tener para poder confluir las ideas, para que nosotros podamos erradicar la barbarie y ser capaces de llegar a una civilización social. Pero para ello se requiere la instrucción pública. Y cuando yo quiero diferenciar la instrucción de la educación y el adiestramiento, es que también estamos confundidos en ese arte y en esa capacidad que tenemos. Si nosotros observamos a la pedagogía como el arte de acompañar y a la didáctica como el arte de enseñar, la política es el arte de convivir. Y también se aprende porque es un arte, se asimila, se construye. Pero nosotros necesitamos diferenciar esta instrucción porque cuando nosotros somos capaces de instruir a un niño, él es capaz de conocer, de construir un conocimiento. Y cuando nosotros somos capaces de educarlo en los principios que van a regir su vida y la vida de la sociedad en general, nosotros vamos a ser capaces de generar una capacidad autogestiva en ese niño. Es decir, para ejercer el poder se puede hacer bajo la coerción o bajo la persuasión. Pero si lo hacemos bajo la coerción, tarde o temprano se va a revertir en una rebeldía. Pero cuando lo hacemos por la persuasión, por la capacidad
que se va a atender para que nosotros seamos capaces de entender los procesos, definitivamente habremos transformado a una sociedad. Yo diría, y lo hemos observado en la NIEM, que hace falta verdaderamente un proyecto de nación y donde todos los actores políticos estemos presentes y estemos siempre nosotros en esta confluencia de las ideas para que nosotros podamos hacerlo. Pero hace falta verdaderamente sentarse, porque si nosotros nos dejamos llevar por una política educativa a través de iniciativas de ley que nosotros no hemos podido implementar, entonces lógicamente siempre nos van a ganar. Ahora, yo no hablaría de una politización, ni tampoco de un adoctrinamiento, hablo de educación y que se entienda que el concepto de educación es un concepto filosófico que abarca todas las esferas de la vida social, que la instrucción en efecto solo se recae o se construye dentro de unas aulas, pero son los saberes los que se van construyendo. Acabo con esto. Por eso cuando nosotros nos encontramos a un campesino y nos da los buenos días y nos damos cuenta que él tiene educación pero no instrucción en algún saber de conocimiento, también podemos encontrarnos a un profesionista que tiene títulos pero sin embargo no es capaz de dar los buenos días. Allí nosotros nos damos cuenta que en efecto tiene una instrucción en algún saber de conocimiento humano pero no tiene educación. Definitivamente, no es que esté mal la instrucción de un ser humano, tampoco la educación, tampoco el adiestramiento, que es parte de una disciplina, pero si nosotros hacemos que todos dialécticamente estén inmersos en un ser humano y que empecemos desde que están pequeños, créanme que vamos a transformar a una sociedad. Y lo más importante, ya lo dijo también el maestro Federico, seamos congruentes. Lo que nosotros representemos en la sociedad, como adultos, ellos, los niños, lo van a asimilar. Así que con eso quiero concluir. Tratemos verdaderamente de crear una cruzada porque nos hace falta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Macario. Y el reto que nos pone el doctor Macario es que seamos congruentes todos los días en nuestra actuación. Creo que es la mejor manera de educar y de construir la sociedad.